Muy buenos días tengan, queridos hermanos de la Iglesia de San Simón. Es una bendición y a la vez un privilegio el poderme dirigir a todos ustedes a través de este medio. Reciban un fraternal abrazo de los hermanos que se reúnen en el nombre del Señor aquí en Río Blanco, Veracruz. En lo personal, tengo muy bonitos recuerdos de la Iglesia de San Simón y de los hermanos de la Iglesia, sobre todo con aquellos con los que tengo una amistad desde hace muchos años. Quizás no la hemos continuado, pero esa amistad ahí está, y es con muchos hermanos que asistían a los campamentos en Valsequillo, Puebla. Todavía recuerdo algunos nombres o algunos tengo relación actualmente con ellos, como es el caso de Abraham y Mimi. También recuerdo a Juan, a Ruth, a Judith, de la familia Montiel. Recuerdo a los hermanos Cortés, a Francisco, a Moisés, a Esteban, a cada uno de ellos, a la familia Licona, a Felipe Rosales, con quien disfruté de dirigir un campamento para jóvenes de Semana Santa. Y en fin, varios hermanos. Recuerdo a los hermanos Mayén, Sara, Samuel, Joel, y esos hermanos también tan, que podemos recordarlos bastante bien. Ahora, para mí la iglesia de San Simón es como un ícono del cristianismo en la Ciudad de México. Cuando pienso en esos 92 años que llevan ustedes reuniéndose ininterrumpidamente, bueno, hacemos una aclaración, hasta que no llegó el COVID, porque eso ya hizo que no nos pudiésemos seguir reuniendo normalmente. Pero sin duda, al pensar en esos 92 años, me emociono cómo nuestro Dios los ha traído de la mano todo este tiempo. El día de hoy quiero que meditemos por unos minutos en un pasaje muy conocido. Este pasaje se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, y vamos a ver los versículos 25 al 35. Dice así la bendita palabra de Dios. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra 20,000 contra él? Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oigan. Este pasaje es un pasaje muy interesante porque claramente nos está advirtiendo acerca del costo que implica o que cuesta una entrega completa a Cristo en una vida de servicio. Ustedes pueden ver en lo que hemos leído que la Escritura dice que grandes multitudes iban con él. ¿Ustedes se han preguntado por qué grandes multitudes iban con él? Yo creo que muchas de esas grandes multitudes iban por por intenciones equivocadas. Ustedes recuerdan, algunos iban porque el Señor Jesús les saciaba el hambre.
Sabían que cuando estaban con él podía hacer milagros como alimentar a 5,000, alimentar a 3,000, alimentar a otros cientos de personas. Así que la gente iba para que les saciara el hambre. Y era una intención equivocada. Algunos otros iban al Señor Jesús porque exclusivamente querían sanar. No es que tuvieran la intención de seguirle, no es que tuvieran la intención de creer en Él, lo único que querían es ser sanados de sus dolencias, de sus malestares, de sus enfermedades. Algunos otros iban con otra intención equivocada. Consideraban que el Señor Jesús era un ganador, era un líder, era alguien que venía con la mentalidad de destronar al Imperio Romano, de sacudirse el yugo de la esclavitud del país opresor. Así que lo que ellos querían era también ser ganadores. Querían tener el mismo éxito, la misma ganancia que tenía el Señor Jesús en su vida personal. Ustedes han pensado en todas las personas que han pasado por la iglesia que se reúne en el nombre del Señor en San Simón y que no han permanecido. Estaba pensando que si tan solo, fíjense, si tan solo una persona hubiera pasado por la iglesia de San Simón y no hubiera permanecido una por año, tendríamos un número importante. Serían 92 personas para este año. Pero ¿saben qué? Yo creo que han sido muchas más personas, y no solamente personas, familias completas que no estuvieron dispuestas a seguir en pos de Él. Y muy probablemente esto se debe a que no calcularon el costo que implicaba seguir al Señor Jesucristo. Una pregunta inicial para usted en esta mañana. ¿Usted ya lo calculó? ¿Ya calculó el costo de lo que implica seguir a Cristo? En este pasaje que hemos leído, el Señor Jesús exige compromiso. Y saben, esa palabra de compromiso es una palabra que muchas veces no nos gusta. Yo no sé ustedes, pero muchas veces pensamos en la palabra compromiso y pensamos inmediatamente en una pareja. En una pareja que adquiere un compromiso, y ese compromiso es hasta que la muerte los separe. Bueno, no es para menos nuestra relación con el Señor. El Señor nos exige compromiso con Él. Es cierto, a ustedes y a mí nos complace asistir a la reunión, sobre todo cuando hay un evento especial, ¿verdad? Cuando festejamos el Día de las Madres, cuando festejamos la Navidad, cuando tenemos otro evento especial, cuando hay reunión mensual de mujeres o de varones, etcétera, etcétera. Allí llega un buen número de hermanos. Pero aparte de esta situación, hay algo más en lo que nos hemos comprometido con el Señor. Una cosa, hermanos, que he enfatizado en los últimos meses es que muchos ancianos de nuestras iglesias no están dispuestos a confrontar el pecado en nuestras congregaciones. Porque estos hermanos piensan que si lo hacen, esa persona o incluso su familia se pueden ir de la congregación. Así que mejor estos hermanos han decidido predicar un evangelio light, un evangelio leve, que no exija tanto, que no sea tan exigente que nuestras visitas no quieran regresar a la iglesia. Pocas veces predicamos o somos confrontados con nuestra responsabilidad, en primer lugar, en ser discípulos fieles. Segundo, en asistir a las reuniones de oración, que por cierto, ustedes y yo sabemos que son las menos concurridas. Tercero, a ser sexualmente fieles. Y este es un tema bien profundo que afecta nuestras congregaciones.
Cuarto, a tener una práctica honesta en los negocios. Quinta, a hacer declaraciones veraces de nuestros impuestos. Sexta, a tener compasión de los más necesitados. En fin, y hay muchos más compromisos costosos que nos menciona la palabra de Dios. ¿Calculamos ya el costo? En este pasaje, en el versículo siguiente, en el versículo 2, el Señor Jesús dice que si venimos a Él y no aborrecemos, y es una palabra un poco fuerte, no aborrecemos. Y de entrada quizás lo podemos entender mal. En la Biblia, aborrecer tiene dos significados. El primer significado significa rechazo y repudio. Y se aplica, por ejemplo, cuando alguien aborrece a Dios o alguien aborrece a su prójimo. Pero el segundo significado es literalmente tener un amor de menor magnitud. Lo que es deseable si se trata de cualquier amor comparado al que se debe de sentir al Creador. Se refiere a que el afecto a la familia debe de estar en segundo término. El afecto a la familia tiene que ser menor al afecto que sentimos por Dios. Así que dice el Señor Jesús que nuestros padres, nuestra esposa o esposo, nuestros hijos, nuestros hermanos o hermanas y aún nuestra propia vida deben de estar en segundo lugar. Ahora, entendemos por qué el versículo 27 nos dice que no pueden ser sus discípulos. Algo muy interesante es que aquellos que no toman su cruz y le siguen, no pueden ser sus discípulos, porque esa cruz significa el costo de una entrega completa a Dios. Un discípulo es alguien que se conduce bajo la disciplina de su maestro. Como cristianos, ustedes y yo estamos bajo la autoridad de nuestro maestro, el Señor y Salvador Jesucristo. Un discípulo es una persona que camina con Cristo y que el Espíritu Santo reside en su corazón. Y el mismo Espíritu Santo lo prepara para superar las presiones y las pruebas cotidianas de esta vida, con el propósito, de que llegue cada vez más a parecerse más al Señor Jesús. Efesios dice, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. A través de este proceso de crecimiento, el cristiano va a examinar sus pensamientos y palabras por la dirección del Espíritu Santo. Y entonces estudiará las Escrituras deseando seguir los pasos del Maestro, obedeciendo sus mandatos y ser su discípulo. Quiero compartirles el día de hoy 9 características que tiene un discípulo. Primera, el amor de un discípulo por Dios debe de ser la mayor pasión que consume la vida de un cristiano. Mateo capítulo 10, versículo 37 dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Sí? Así que primera característica es que ese cristiano, ese discípulo, tiene que considerar que la vida cristiana es la mayor pasión que consume su vida. Segunda característica, un discípulo debe de poner al Señor Jesús antes que a sí mismo. En Lucas capítulo 9, versículo 23 leemos, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así que tenemos que negarnos a nosotros mismos para que podamos poner al Señor Jesús
antes que a nosotros. Tercera cosa, el discípulo debe poner a Jesús antes de todas las cosas. En nuestra lectura que hemos realizado, el versículo 33 dice, así pues, cualquiera que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Nuestra relación con el Señor Jesús no es una propuesta de dar y recibir. No. No es una propuesta de sacrificar algunas cosas y otras no. Es todo. Implica todo. Nuestro amor por el Señor Jesucristo tiene que ser tan real, tan perfecto y tan fuerte que todo lo demás desaparezca cuando lo comparamos. Debemos de estar dispuestos a renunciar a todo. Pablo dijo en Filipenses capítulo 3 versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cuarta cosa, un discípulo debe de ser obediente. Cuando yo pienso en esto, en mi vida, en años pasados, cuando mis dos hijos eran pequeños y podía yo tener tiempo para hablar con ellos, cada vez que tenían un logro o también una derrota en la escuela o en la vida diaria, siempre me puse a pensar qué es lo que quería yo de mis hijos. Así que se los transmití. Les dije, miren hijos, yo no quiero que ustedes sean la mención honorífica de una escuela. Si lo logran, qué bueno. Pero no quiero ejercer presión al respecto. Tampoco quiero ejercer presión para que ustedes sean los mejores deportistas de la escuela. Pero ¿saben lo que me gustaría más? Les dije a mis hijos, es que ustedes fueran hijos obedientes. Y el deseo de Dios para usted y para mí es que como discípulos del Señor Jesús seamos obedientes. Dice la Biblia en Juan capítulo 14 versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Tenemos que ser obedientes. Quinta cosa, quinta característica, un discípulo debe compartir la pasión del Señor al mundo. Yo creo que ustedes recuerdan Mateo capítulo 28 versículo 19, que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay un hermano que tenemos en un grupo de WhatsApp. Creo que el hermano es de la Ciudad de México. No lo conozco personalmente, lo conozco solamente a través de fotos. Es el hermano Galo Vázquez. Y el hermano va a predicar el Evangelio a la Sierra en Guerrero. ¿Por qué me parece tan interesante? Porque hace años yo fui a esa región a predicar el Evangelio. Y saber que ahora hay otro hermano con disposición para visitar a esas personas, me anima mucho. Así que les invito que también oremos por el hermano Galo y por el ministerio que está haciendo. Pero ustedes y yo también debemos de compartir la pasión del Señor al mundo. Ustedes recuerdan la expresión del Señor Jesús. La Biblia dice que vio a las multitudes y las vio como ovejas que no tienen pastor y tuvo compasión de ellas. Sobre todo aquí en la Ciudad de México hay tantísimas ovejas y tantísimas ovejas sin pastor. Cada vez que usted se sube al metro, pasa usted unos minutos con cientos y cientos, si no es que miles de personas. ¿Tiene usted compasión de ellas? Sexta cosa, un discípulo ama la palabra de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4 dice así, pero Jesús le respondió y dijo,
está escrito, el hombre no solamente vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como discípulos, usted y yo debemos leer y debemos ser nutridos, sostenidos y equipados con la palabra de nuestro Dios. Un discípulo es aquel que permanece en la palabra de Dios. Juan 8, 31 y 32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Permanecer en la palabra de Dios es mantenerse firme en las enseñanzas que tiene la Biblia. El discipulado no es simplemente una decisión de la creencia en algún momento de nuestras vidas, sino un proceso que tiene que ser continuo, día a día. Tiene que tener seguimiento de la obediencia a la palabra de Dios. El resultado, ya lo hemos mencionado, es la libertad. La libertad espiritual de la esclavitud del pecado. Séptima cosa, un discípulo tiene un amor a la oración. Recuerdan que antes les acabo de decir que nuestras reuniones de oración son las menos concurridas. No sé por qué. Las reuniones del domingo por la mañana son las más concurridas. Un poco menos quizás el domingo por la noche. Me llama la atención porque si fuéramos a una iglesia pentecostal, veríamos que allí la reunión del domingo en la mañana casi está desierta. Pero la reunión del domingo por las noches está completamente lleno. Pero, ¿y nuestra reunión de oración? ¿Está usted asistiendo continuamente a la reunión de oración? ¿Está usted teniendo tiempo personal para orar aparte de las 3 ocasiones que usted ora al día por los alimentos? La Biblia nos dice, orad sin cesar. En 1 Tesalonicenses 5, 17 y 18. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. De veras que aún no hemos experimentado todo el poder que tiene la oración, pero nos sirve para muchísimas cosas. Yo lo considero que sirve para que nosotros podamos descansar en el Señor, para que podamos hablar con el Señor y dejarle todas las cosas que nos agobian. Pero también creo que la oración es un medio por el cual nuestro Señor hace milagros en nuestras vidas y en la vida de los demás. Además, considero que la oración es una tremenda arma, porque el enemigo de nuestras almas no le gusta que pasemos tiempo en oración. Octava cosa, un discípulo da fruto. Juan capítulo 15, versículo 15, dice el Señor Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Y saben qué creo? Creo firmemente que el fruto es una prueba de que somos discípulos. Y todavía quisiera incidir más en este punto. Hermano, hermana, ¿usted ganó ya un alma para Cristo? ¿Usted ha ayudado a alguna persona, alguna oveja descarriada a encontrar al Señor Jesucristo como su Salvador personal? Porque el fruto es algo indispensable en la vida del discípulo. Dice que Él es la vid, que ustedes y yo somos los pámpanos, y que si permanecemos en Él, vamos a llevar mucho fruto. Novena y última cosa,
Un discípulo está facultado por el Espíritu Santo. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, cuando vemos lo que ocurrió en el día de Pentecostés, la promesa de parte de Dios dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos aprenden a vivir sus vidas sometidas a la dirección del Espíritu Santo. ¿Saben? Es una tremenda experiencia cuando escuchamos que Dios nos está llamando a una misión, con un objetivo, con un propósito. Ojalá cada uno de nosotros pueda tener esa sensibilidad para escuchar continuamente de parte de Dios qué es lo que quiere que hagamos. No estamos en esta tierra para complacernos a nosotros mismos. Hemos sido creados y estamos aquí para honrar y adorar a nuestro Señor. Por lo tanto, debemos de negar nuestro yo para que podamos ser considerados sus discípulos. Y debemos hacer la voluntad de Dios como la prioridad más importante de nuestras vidas. Marcos capítulo 10, versículos 17 al 23, nos habla de la historia del joven rico. ¿Ustedes la recuerdan? Dice así la palabra de Dios: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando su rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces el Señor Jesús miró alrededor y le dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán al reino de Dios los que tienen riquezas. La Biblia dice en este relato que el Señor Jesús lo amaba. Pero cuando este joven se fue, el Señor Jesús no corrió detrás de él y trató de persuadirlo de que regresara. ¿Ustedes se preguntan por qué? Debido a que las condiciones del discipulado no son negociables. ¿Estás listo para seguir al Señor Jesús y ser su discípulo? Esto es muy interesante. Tenemos que repetirnos esta pregunta continuamente y preguntarnos si estamos dispuestos a pagar el costo. Primero tenemos que calcular los gastos, lo que cuesta seguir al Señor Jesucristo. Y segundo, tenemos que estar dispuestos a pagar el costo de ser sus discípulos. ¿Sí? El Señor Jesús, en muchas partes de la Escritura, hizo discípulos. ¿Ustedes recuerdan cuando llamó a sus discípulos? Él les dijo: dejen todo y síganme. Y me gusta mucho la expresión: y dejándolo todo, le siguieron. Pero hubo algunas personas que tenían otra idea. Una ocasión un escriba se acercó al Señor Jesús y le dijo: te voy a seguir a donde quiera que tú vayas. Y el Señor Jesús le dijo: mira, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y no se volvió a saber de ese escriba. Otro que iba a ser su discípulo le dijo: Señor, permite que vaya primero y entierre a mi padre. Y el Señor Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos.
¿Qué tan dispuestos estamos usted y yo para ser discípulos del Señor Jesucristo? Recuerdo también que en sus buenos tiempos, Rubén Sotelo cantaba un canto titulado Cristiano de Domingo. Y parte de la letra dice, tú que gritas ser cristiano. En otra parte dice, quita de tu día el día domingo, quita de tu vida el día domingo y ve si eres cristiano de verdad. Y ojalá los que no conocen este canto puedan escucharlo. Es muy buen canto. Durante esta pandemia, hermanos, una de las cosas que hemos experimentado es la imposibilidad de reunirnos como congregación. En otras palabras, se nos han quitado los domingos. Y para ustedes se les han quitado los martes, los jueves y los sábados. Y no podemos reunirnos. Pero ¿mantenemos el compromiso con el Señor en medio de esta pandemia? ¿Estamos viviendo vidas victoriosas como discípulos, teniendo en segundo lugar todas las demás cosas y personas para darle el primer lugar a Dios en nuestras vidas? ¿Estamos viviendo como discípulos de Jesucristo? Si es así, que yo creo que sí, queremos que haya reunión nuevamente. Pero yo creo que esa reunión va a ser para que compartamos con los demás innumerables bendiciones que hemos experimentado en esa maravillosa relación que tenemos con nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Al final de este pasaje, dice la Biblia, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida. En Mateo capítulo 5, versículo 13 utiliza otra expresión y dice, si la sal se desvaneciere, y yo lo veo algo así como se diluyere. ¿Se han preguntado ustedes cómo perdemos el sabor del cristianismo de tal manera que no tenemos sabor a nada? ¿Cómo nos vamos desvaneciendo? ¿Estamos orando? ¿Estamos leyendo las Escrituras? ¿Mantenemos comunión con nuestros hermanos a través de los medios de comunicación? ¿Mi vida va mejorando? La última frase de este pasaje que hemos leído dice, el que tiene oído para oír, oiga. Y esa frase, hermanos, no requiere de una profunda interpretación. Sencillamente lo que está diciendo en esta parte el Señor Jesús, está diciendo, si lo has entendido, vívelo. Si lo has entendido, practícalo. Quiero invitarles a que terminemos con una palabra de oración. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por darnos la vida, por darnos la salud, por permitirnos permanecer aún en medio de esta pandemia. Pero no queremos solamente seguir vivos. Queremos ser tus discípulos. Queremos estar dispuestos a pagar el costo de lo que cuesta seguir a Cristo. Y para ello, Señor, tu palabra dice que tu Espíritu Santo produce el querer como el hacer por tu buena voluntad. Así que, Señor, en esta tarde o en esta mañana, queremos suplicarte que tú produzcas el querer y el hacer en nuestros corazones. Que el hacer tu voluntad sea una prioridad cada día de nuestras vidas. Queremos honrarte como nuestro Señor y Salvador. Queremos adorarte con las acciones que hacemos cada día. Muchísimas gracias, oh Dios, por todo lo que nos has permitido vivir. Gracias por las experiencias que hemos obtenido estos últimos meses. Pero sobre todo, muchas gracias por tu Espíritu Santo en nuestros corazones. A ti sea la honra y la gloria, y rogamos tu bendición para todos los hermanos que se reúnen en esta congregación, para cada familia, para cada hermano o hermana. Te rogamos que tú derrames abundantes bendiciones sobre ellos. Te lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén.